Hola, vamos a comenzar la clase número 2 de esta asignatura Historia Económica. Estamos en la Universidad Nacional de Salta, carrera de licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias Económicas, y esta, como dijimos, es la clase número 2 y mi nombre es María Fernanda Justiniano. La fecha que se dictará esta clase, 21 de marzo de 2024. Se va a dictar de modo presencial y también después ustedes van a poder consultar esta grabación. ¿Qué temas vamos a abordar hoy? Recuerden, en relación a lo que hablábamos la clase pasada, nuestro análisis es retrospectivo. Y hoy, por un lado, vamos a continuar con la unidad 1, pero también ya empezamos a abordar concretamente temas de la unidad 3. La unidad 1 se titula Historia e historiografía de la historia económica occidental, siglo XIX, XX y XXI. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Conceptos, ¿no? Y por esto vamos a trabajar este primer punto, la historia económica, su historiografía y las ciencias sociales. Vamos a hacer un recorrido por el concepto de historia económica, por el concepto de historiografía y por el concepto de ciencias sociales. Estos conceptos son constructos, es decir, cambian en el tiempo, tienen su historicidad. También vamos a hablar de esto. El resto de este punto lo vimos ya la clase pasada. ¿Qué nos queda por ver? Hoy vamos a avanzar sobre las páginas de la desigualdad, pero nos van a quedar ver por trabajar en las próximas clases las páginas del FMI, la de Freedom House, la de Varieties of Democracy, entre otras páginas web que visitaremos en el transcurso de la cursada. Bien, una vez que terminemos el desarrollo de este punto, vamos a abordar qué pasa con la historia económica hoy, qué pasa con la historiografía de la historia económica hoy, qué temporalidad tiene ese hoy para nosotros, desde 1980 hasta la actualidad, ¿no? Cuando se producen grandes cambios en las ciencias sociales y obviamente también en la historia económica, y podemos decir que se producen grandes desplazamientos, abandonos y renuncias de, del periodo anterior a este, que van a significar también una nueva manera de hacer no solamente historia económica, sino ciencias sociales en general. Bien, como se planteó la clase pasada, nuestro análisis es retrospectivo. Esto quiere decir que vamos a ir desde el presente hacia el pasado y nos vamos a abocar a estudiar este periodo que va entre 2019, 2020 al 2024, que en el programa se tiene como nombre la economía post pandemia de COVID-19. Obviamente vamos a ver algunas pinceladas como para reconocer con coordenadas más académicas este mundo que vivimos. ¿Cuáles van a ser los textos y los artículos donde vamos a sostener esta clase? Por un lado, hay textos clásicos de historia económica y su historiografía. Uno de ellos ya es clásico, el de Francesco Boldisoni, que tuvo en su momento muchísima discusión, y el texto se titula La pobreza de Clio. Por otro lado, hay artículos referidos concretamente de una mirada quizás diferente, también sobre la historia económica, y el caso del texto de Robert Margo sobre la historia económica de la economía histórica, ¿no? La evolución del campo en la economía,
la historia económica y los historiadores, este texto de Anne Kant, y después el de Monet y Calafat, el retorno de la economía histórica, se preguntan. Fíjense, y estos textos van desde el 2017 hasta el 2021. Todos estos materiales los pueden encontrar en la web. Y si no están en la web, en Google Académico concretamente, o a través de SciHub, también no duden, por favor, en pedirlo al equipo de cátedra. Por otro lado, cuando analicemos ya nuestro presente, vamos a recurrir a un em, informe del Fondo Monetario Internacional que se titula Perspectiva de la Economía Mundial, abordar las divergencias mundiales. Esto se publicó en octubre de 2023. Aborda, se larga en ese periodo, sale publicado en el 2024. Y por otro lado tenemos el texto de el informe del desarrollo humano 2023-2024, cooperar e imaginar para cambiar el mundo. ¿No? Este informe es realizado por las Naciones Unidas y acá todavía la edición en español tiene lo que ellos llaman la instantánea. El informe es completo, pero solamente en idioma inglés. Después vamos a consultar una página de Wikipedia sobre los grandes premios de la economía, concretamente del premio Nobel, estamos hablando. Y por último vamos a trabajar también, yo les voy a hablar cuando trabajemos la cuestión de la desigualdad, algo que realicé sobre la Salta del siglo XIX y que se publicó en este libro. Bien. Recuerden, muchas veces, y la más de las veces, la bibliografía que desarrollamos en clase no está en el programa. Esto para que lo sepan, son parte de, de datos, formas de ver que tomamos para pensar las clases que aquí desarrollamos. Bien, planteado esto, vamos a presentar concretamente ya los temas. Yo acá lo pensé de esta manera, con dos puntos de partida. Y vamos a ir haciendo un entrecruzamiento tanto de la unidad 1 como del tema concreto de la unidad 3. Y acá quiero que reflexionen sobre lo que significó la pandemia. La pandemia fue realmente un punto de inflexión. Me estoy refiriendo a la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión en la historia reciente, ¿no? Recuerden que este evento eh, tuvo un impacto sin precedentes en la sociedad a nivel global. Llegó a medidas únicas y desconocidas a estos momentos, pero que los países se organizaron para llevarlas a cabo. Hubo muchísima cooperación internacional al respecto. Se desarrollaron vacunas en tiempo récord, ¿no? Entre las medidas más extrañas para la sociedad en este momento fueron las medidas de confinamiento, los cierres de negocios, la interrupción de la educación, eh, los desafíos también para los sistemas de salud, ¿no? De esta manera, el mundo se transformó eh, de una forma acelerada, vertiginosa, a partir de la pandemia, ¿no?
y ha dejado muchísimas afecciones de todo tipo para nuestro actual presente y también ha dejado muchas posibles enseñanzas para nuestro futuro. Si nosotros tomamos, por ejemplo, las perspectivas de la economía para este nuevo año, el informe del Banco Mundial, vamos a encontrar que plantea esto, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, la guerra de Ucrania, el empeoramiento de los shocks climáticos han contribuido a invertir la tendencia de reducción de la pobreza en las últimas décadas. Según las estimaciones del personal técnico del Grupo del Banco Mundial, entre 75 millones y 95 millones de personas más vivían en situación de pobreza extrema en 2026, en 2022 en comparación con las estimaciones previas. 100 millones de personas son por lo menos casi dos Argentinas a nivel mundial en cuanto población. Entonces, esto por un lado, se invierte la tendencia, ¿no? En este caso se invierte la tendencia de disminución de la pobreza, ¿no? Otro punto, pese a las señales de moderación, los mercados laborales en las economías más avanzadas mantienen su dinamismo con tasas de desempleo históricamente bajas que respaldan la actividad. Hasta el momento existe escasa evidencia de una espiral de precios y salarios, y los salarios reales se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia. Además, muchos países han experimentado una brusca y bienvenida compresión de la distribución salarial. Parte de esa compresión se debe al mayor valor que otorgan los trabajadores de renta alta a los horarios de trabajo flexible y a distancia, lo que reduce las presiones salariales de ese grupo, ¿no? Fíjense, todavía no recuperamos los salarios reales a los niveles que estaban antes de la pandemia. Y a su vez lo que se observa es una desigualdad salarial, sobre todo en cuanto a, a los beneficios que tienen de mayor salario los trabajadores de renta alta, ¿no? Que se han beneficiado por horarios flexibles y a distancia, que van a tener mayores salarios en relación al resto, sin ser, como se dijo, los niveles de la pandemia. Y por último, de esta perspectiva de la economía mundial, vamos a ver que la recuperación mundial tras la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania sigue siendo lenta y desigual. A pesar de la resiliencia mostrada por la economía a comienzos de este año, con un repunte debido a la reapertura de las economías tras la pandemia y los avances de la reducción de la inflación desde sus niveles máximos del pasado año, aún es demasiado pronto para reconfortarse. La actividad económica está todavía por debajo de su trayectoria anterior a la pandemia, en especial en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, y existen divergencias crecientes entre las regiones. Varias fuerzas están frenando la recuperación. Algunas responden a las consecuencias a largo plazo de la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la fragmentación geoeconómica, y otras son de carácter más cíclico, como los efectos del endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación, la retirada del apoyo fiscal en un contexto de elevado endeudamiento, más los fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, nuevamente, ¿no? La pandemia y la guerra de Ucrania, por el tiempo en que han sido redactados estos informes, todavía no tenemos referencia de la invasión del grupo terrorista Hamas a Israel y la contraofensiva de Israel a Gaza,
o por ejemplo lo que pasó en estos últimos días de tensión entre China y Taiwán y otros tantos conflictos que hay a nivel global, ¿no? Si bien entonces hay una recuperación económica, la pandemia también nos deja una desigualdad entre los países, sobre todo de los países ricos respecto de los países emergentes, y aparte otra cuestión que alertan los informes, que es esto que plantean de la geofragmentación, ¿no? Es decir, asistimos en este último tiempo y tras la pandemia a una fragmentación geoeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Este mundo que venía también con una tendencia global de integración, de soluciones, de soluciones globales, ¿no? A problemas, este, a problemas comunes, este mundo se ha geofragmentado. Esa geofragmentación significa que cada, cada, cada país, inclusive puede ser región, comienza a tomar un camino para satisfacer sus propios intereses. Y ya no hay un interés global superior, ¿no? Y esto hace mucho más difícil tomar medidas. Por ejemplo, las medidas que necesitamos respecto del efecto invernadero y el calentamiento global de nuestro planeta, ¿no? Esta fragmentación puede ser entonces en divisiones geopolíticas, económicas, culturales, tecnológicas, religiosas, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Este, y esto realmente alarma, y acá tenemos un aspecto que la pandemia nos deja como positivo, que por ejemplo, cuando fue el desarrollo de las vacunas, el mundo entero no solamente se aceleró para armar, para crear las vacunas, sino también se solidarizó para la cooperación y para que más vacunas lleguen a diferentes zonas del planeta. Esto son cuestiones para tener en cuenta y por eso pienso que una cosa es, esto no solamente para pensar el mundo, sino también para pensar lo que se escribe en el mundo. Una cosa es pensar en este mundo que teníamos antes de la pandemia, que aparentemente tenía un rumbo más global, un rumbo más integrador, un rumbo más neoliberal, dirán otros, o un rumbo con posibilidades diferentes, como pensaría Piketty cuando propone su socialismo participativo. Esto lo hace en el texto ya de 2014, o capitalismo progresista, diría Joseph Stiglitz, ¿no? Y el texto de Stiglitz, por lo menos creo que la edición en castellano es de 2018. Fíjense, y hoy tenemos un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde muchas veces donde pensamos en realidad en la supervivencia de nuestra especie y obviamente también del planeta en su conjunto, porque en este planeta no vivimos solos. Bien, esto en relación a las perspectivas de la economía del Fondo Monetario. Veamos ahora qué dice en estas instantáneas del reporte 2023-2024, el informe de desarrollo humano.
El informe dice por así que la pandemia de COVID se cobró unas 15 millones de vidas. No podemos recuperarlas, tampoco el tiempo perdido de tantas maneras, en aislamiento, cuidando a otras personas sin ir a la escuela. El complejo de incertidumbre ha proyectado una sombra muy larga sobre el desarrollo humano en general y tal vez los últimos años hayan marcado una bifurcación desafortunada y evitable en su camino, más que un retroceso efímero. Ojo con esto, este, porque lo que nos está mostrando con este pequeño párrafo y ahora con este gráfico, este, es que esto que se plantea después de la pandemia puede no ser efímero y puede ser un camino diferente que van a seguir por un lado los países desarrollados y por otro lado los países no desarrollados y emergentes. Miren ustedes, esta es la tendencia del índice de desarrollo humano. Con la pandemia es la primera vez que este índice tiene un descenso, ¿no? Un descenso y una muy lenta recuperación. A diferencia de otras variables económicas, como veíamos, el precio de estos, perdón, el valor de los salarios de estos trabajadores de rentas altas, ¿no? Y de trabajo flexible a distancia, eh, el- eh, que se, que se recuperó, inclusive creció. En el caso de la tendencia de, del índice de desarrollo humano, vemos un descenso que puede ser quizás permanente y una bifurcación, ¿no? Este, Estas son cuestiones que obviamente nos tiene que hacer pensar entonces, o quizá cuando ustedes realicen las lecturas, van a poder tener un panorama más completo de esto que estamos abordando. Entonces, la pandemia es todo un dato y cuando hablamos de la pospandemia, no estamos hablando ya de un mundo distinto en muchísimas de los acontecimientos y sucesos, no solo económicos, que se venían desarrollando, para tener en cuenta. Bien, veamos ahora qué pasa con las ciencias sociales. A ver, esto que decíamos para el tiempo post pandemia, ¿no? No es lo mismo escribir antes o después de la pandemia, los interrogantes cambian, este, los objetivos también cambian. Eh, Pensemos, lo mismo pasa con hacer historia económica en diferentes momentos, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. No es lo mismo. Por eso, nosotros acá recurrimos a una periodización. En este caso, esta periodización está transcrita por Mayra Espina Prieto, una socióloga fantástica cubana. Ella lo que toma es de otro gran sociólogo norteamericano, Immanuel Wallenstein. Immanuel Wallenstein va a estudiar las ciencias sociales con otros científicos sociales. Ellos van a hacer un informe que se llama el informe de la Comisión Guggenheim y a partir de ese informe ellos estudian las ciencias sociales y dan cuenta de esta periodización, ¿no? Que es la que nosotros estamos usando. Generalmente nosotros vamos a usar estas tres etapas, ¿no? Como si fueran más o menos un homogéneo, obviamente que no lo es, pero es un heterogéneo, podríamos decir, muy orientativo. Entonces, lo primero que tenemos que saber
que lo que nos plantea Wallenstein y que ustedes también lo tienen que tener claro es que el conocimiento científico es una manera de conocer, tiene un métodos, este, y que ese método tiene sobre todo un sistema de validación que está dado por la comunidad académica. Por eso siempre nosotros hacemos hincapié en la necesidad de saber de quién extraemos las ideas, de, de quién, a quién estamos tomando para construir o elaborar un pensamiento, y a su vez también qué cosas, qué artículos, qué publicaciones académicas hubo para explicar determinados temas. Bien, entonces, esto es una característica esencial de cómo se valida el conocimiento científico. Dentro de, ¿qué es lo que nos dice Wallenstein? El conocimiento científico es un modo de conocer, es un modo de conocer eh, que nace en Europa y eso no nos tiene a nosotros que asustar para nada. El conocimiento científico es europeo, ¿no? Podríamos decir que el lugar de nacimiento de este modo de conocer es sobre todo Francia, Alemania y el Reino Unido. Va a tomar forma en el siglo XIX, donde las convenciones de cómo tiene que ser este modo de conocer se van a formalizar en diferentes academias científicas y se van a extender las revistas científicas. Eh, este, mm, y no solamente, y acá en este siglo XIX también va a trascender del marco estrictamente europeo hacia particularmente los Estados Unidos. Em, entonces, es europeo, tiene una característica en la hora de su formación que la medida de la cual se toma de la sociedad de la cual se toman las medidas para hacer las diferentes afirmaciones es la europea, por eso este conocimiento científico es eurocéntrico. Este, y por otro lado, estas afirmaciones son entendidas como universales, ¿no? Y esto va a ser así por gran parte, durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Wallenstein nos va a ofrecer, la Comisión Gulbenkian a decir, bueno, hay una primera etapa de este conocimiento científico de las ciencias sociales. Esta es la etapa afirmativa, se da, como dijimos, en el siglo XIX hasta la Primera Guerra, perdón, hasta la finalización de la Segunda eh, Guerra Mundial. Y esta es la etapa de los grandes, ¿no? Por ejemplo, Marx, Max Weber, Ricardo, lo podemos ubicar también en un siglo XVIII más largo a Adam Smith, ¿no? Es la etapa formativa, es la etapa en esta idea de paternidad que tenemos de las ciencias sociales, la idea de los padres de las disciplinas. En esta etapa, fíjense lo que es producir este conocimiento de las ciencias sociales, que una de las primeras características que tienen es que se fragmenta de diferentes modos, ¿no? O sea, la realidad se fragmenta porque dicen, bueno, esta parte de la realidad la estudia la economía, esta parte de la realidad la estudia la sociología, esta parte de la realidad la estudia las ciencias políticas, esta parte de la realidad estudia la antropología, y así podemos seguir porque en la medida que la realidad se sigue fragmentando, también se va a seguir fragmentando por las subespecializaciones. Y al final parece muchas veces nosotros, a veces
nos convencemos tanto de estas fragmentaciones que han pasado a ser parte de nuestro sentido común, porque en la realidad no andamos fragmentados. La fragmentación la hace este ejercicio disciplinar, de formación de disciplinas. Después, otra característica es una fragmentación temporal, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque a la historia, por ejemplo, le queda el pasado, no solamente a la historia, también obviamente a la paleontología, por ejemplo, pero ya estamos fuera de las ciencias sociales, perdón. A la historia le queda el pasado y, por ejemplo, a la economía le queda el presente. Bien, entonces, esta es esta es la característica de la escritura de esta época, ¿no? En ciencias sociales. Se escribe de una manera donde se entiende que lo que se escribe es universal, tratando de establecer cuestiones universales, regularidades, establecer regularidades del desarrollo social y que estas regularidades que pasaban en Europa se iban a expresar en las otras realidades. Y por eso entonces es un conocimiento con pretensiones de universalidad, es un conocimiento este, eurocéntrico y es un conocimiento muy reciente, ¿no? Toma forma ya con formalidades y convenciones en el siglo XIX. A esta etapa de formación de las disciplinas y acá bueno, lo que dijimos que tienen que ver en esta formación de las disciplinas, estos grandes pensadores y analistas de la realidad que muchas veces hasta le dieron forma a esas disciplinas, le sigue una etapa que llaman de consolidación y expansión, ¿no? Esta es la etapa también, por ejemplo, de Kastner, esta es la etapa de Keynes, aunque Keynes yo lo ubicaría más en la primera etapa. Este, esta es la etapa de grandes historiadores como Bloch, como Lucien Febvre, como Fernand Braudel. Sobre todo Bloch y Febvre van a ser grandes historiadores económicos y de profesión historiadores. Esta es una gran etapa de expansión y consolidación y acá también es una gran etapa de lo que se llama estructuralista. Acá se afirma el estructuralismo. Hay un lingüista, Ferdinand Saussure, que quizás nos puede ayudar a entender qué es esto del estructuralismo. Yo lo entiendo a partir de Saussure. No sé si Saussure dirá, esta profesora entendió. Bueno, pues Saussure trata de buscar las regularidades de la lengua, ¿no? Y dice, bueno, hay regularidades. Entonces hay un ejemplo que quizás ilustrativo que dice, por ejemplo, los chicos ya vienen con eh, en la infancia hay una gramática ya establecida, por eso los chicos generalmente dicen yo cavo en vez de yo quepo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, bueno, son las estructuras del lenguaje. Bueno, ¿qué pasa esto? Esta idea de estructuras que hay, que existen, en los otros campos disciplinares. Bueno, hay una cuestión de una idea concreta en esta etapa que hay que salir a buscar a descubrir es- esas estructuras y a buscar cuáles son los mecanismos de funcionamiento, de la dinámica, las regulaciones de esas estructuras. Fíjense que los dos términos clave acá son, para mí, ¿no? Descubrir y mecanismo. ¿Por qué? Porque la realidad se la considera dada, ¿no? Entonces hay que ir a buscar las leyes, en este caso las leyes del funcionamiento de lo social.
Esto va a ser muy fuerte durante estos años 60, 70. Nosotros en Argentina y América Latina venimos por una cuestión de difusión del conocimiento y también por una cuestión de eh, los gobiernos dictatoriales que tuvimos, venimos más retrasados en esto. Este, eh, Vamos a verlo en un ratito, pero ahora eh, podemos decir que es una vuelta que entendemos que esta realidad viene dada, ¿no? Empieza un cuestionamiento a esto, que va a comenzar en los 60 y 70, que es lo que se llama el giro constructivista o la precrisis, que lo llaman acá la gente de la Comisión Gubelkian. Ya la realidad no está vista como dada, sino que es una construcción, ¿no? Y acá las ciencias sociales entran en crisis, una crisis larga que va a ir expresándose de diferentes modos y en los diferentes campos disciplinares, pero que va a repercutir finalmente en todos. Esa crisis se va a dar entre los 70 y los 90. ¿Esto quiere decir que es homogéneo para todos? No, como les dije, nosotros en Argentina, por ejemplo, cuando yo ingreso a la universidad en la década del 80, ustedes todavía no habían nacido, nosotros estábamos estudiando los textos, muchas veces los textos de los 60, ¿no? Como grandes textos, ¿no? O como los textos de los 70, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo eh, un texto, un filósofo clave en mi época de formación fue Michel Foucault, ¿no? Y Foucault, digamos, producto de la generación del 68, del mayo del 68 francés. Este, bueno, o sea, no todo es homogéneo. Hoy, y aparte era diferente, porque en esta época no había internet. Internet recién la vemos la década del 90, en el 92 creo que se dan las primeras transmisiones de internet, o sea que el conocimiento se difunde lentamente y recién en esta etapa está entrando en algunas universidades el uso de los ordenadores. Ya se usó, sobre todo en la Segunda Guerra, pero la difusión es muy lenta. Entonces, las ciencias sociales entran en una crisis muy, pero muy grande entre los 70 y el 90, y lo que emerge después ya no es lo mismo. Por eso los autores acá hablan de la reestructuración epistemológica. Y es una reestructuración muy, pero muy fuerte, ¿no? Para algunos no significa un quiebre del conocimiento científico, es decir, que pasó a ser otra cosa, pero hay distancias muy grandes de las concepciones de cómo se debía hacer ciencias sociales a esa etapa formativa de consolidación y expansión, ¿no? Acá, en esta etapa, y también lo que promueve la crisis es descreer en la idea del universalismo, ¿no? Y toda esta crisis no es que va a venir porque de pronto se ponen a pensar que oh, eh, esto ya no puede seguir así, sino que es la misma realidad la que muestra que lo que se venía haciendo que no está dando resultados para entender la realidad. Entonces se empieza a abandonar el universalismo, se abandona el estructuralismo, se comienza a entender, ya había comenzado en esta etapa de los 60, 70 los estudios de área, acá comienza a haber un reclamo por la interdisciplinaridad, la multidimensionalidad, ¿no? O sea, un fenómeno se tiene que entender de diferentes dimensiones para poder alcanzar una mejor comprensión. Aparece fuerte otra forma de pensar científicamente, una nueva episteme que podríamos decir,
que es la del pensamiento complejo, ¿no? Que algunas veces le llamaron teoría del caos, otro pensamiento complejo, otros le llaman ciencia de lo complejo, pero que renuncia a los grandes metarrelatos construidos durante toda esta etapa, ¿no? Se abandona todo esto, se abandonan las dicotomías con las que se construyeron las realidades científicas de este momento. Obviamente que también el, eh, el estructuralismo también es otra, como estos desplazamientos que se producen, ¿no? Eh, sea, hay desplazamientos, hay renuncias, hay abandonos, hay mutaciones. ¿Por qué? Porque las cosas se empiezan a hacer también de un modo distinto. En este periodo que va del 90 hasta ahora, es el que nosotros tenemos que inscribir cuando la historia económica hoy, cómo se hace historia económica hoy. Y a este pequeño gran dato, le tenemos que sumar este otro dato, los datos que genera el nuevo contexto que se desarrolla a partir de la pandemia, ¿no? Que hay una vuelta a otras, no sé si una vuelta, hay nuevas coordenadas, como por ejemplo que va a plantear este nuevo realineamiento político, ¿no? La, para algunos estaríamos ante un mundo multipolar, donde tenemos las grandes potencias de Estados Unidos, China, Rusia, Alemania quizás. Este, ya estamos en el fin de la Guerra Fría, pero con estos nuevos enfrentamientos, como por ejemplo el de la guerra de Ucrania, que son producto del juego geopolítico anterior con estos nuevos condimentos que le da la realidad actual. Bien, siempre tenemos que tener esto en cuenta, esta periodización de las ciencias sociales, porque esto nos indica más o menos dónde está y quién es la persona a la que estamos leyendo o a la que estamos estudiando. Esto es importante, por eso siempre es un dato importante para determinados libros saber cuándo fue la primera edición y en qué idioma fue. Ahora vamos a hablar de eh, qué características tiene hacer historia económica hoy. Eh, Veamos entonces la próxima filmina, o diapositiva, sería mejor, para tener, la traje como, a ver, como ejemplo, ¿no? A ver si ese ejemplo sirve, no engancha, ahí está. Fíjense este texto que fue publicado en el año 1960. En realidad se publica un poco antes. Y veamos, es un texto claro, es un texto primero clave para la historia, para la economía, ¿no? Y también para la historia económica. Y por otro lado, es un texto donde se muestra muchísimo todo lo que acabamos de plantear. Eh, este texto se traduce en el título Los estadios del crecimiento económico. El autor es Walt Whitman Rostow. Rostow fue un economista muy célebre estadounidense. Nosotros vamos a ver que él es el que introduce lo que podríamos decir la problemática del desarrollo económico. Es muy interesante el nombre de este libro porque este libro se desarrolla en plena Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es el enfrentamiento entre dos formas de organización que se consolidan
tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es que el capitalismo y el comunismo. Hay una esfera capitalista y hay una esfera comunista. La esfera capitalista, liderada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que queda como la potencia hegemónica, es decir, cuando hablamos de potencia hegemónica, es la potencia que pone las reglas. En este caso, pone las reglas del mundo capitalista y no solo del mundo capitalista. Y después tenemos el caso de Rusia con esta nueva forma societal que es el comunismo, o como le llamaron muchos, el socialismo real, porque finalmente esa sociedad comunista que pretendía Karl Marx y Federico Engels no llega a concretarse, sino que lo que se concreta es lo que en realidad se concreta, que es el socialismo real. Así se lo llamó, y es Rusia con toda su zona de influencia. Hoy hay muy pocos países que se definen a sí mismos como comunistas, aunque uno es Corea del Norte, otro es Vietnam, otro es China, aunque China con una muy clara economía de mercado. Bien, entonces, como está en plena Guerra Fría, Roto, ¿qué dice? Dice, esto es un manifiesto no comunista, para que, como una réplica al manifiesto comunista de Marx, publicado en 1848. Entonces, y Roto, ¿cómo concibe? Fíjense que acá nosotros vemos la mirada o la concepción lineal y evolutiva de la sociedad, y aparte universalista. Es decir, todas las sociedades van a seguir un mismo camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sigamos este camino que ya viene dado por estas sociedades que ya industriales, ya sociedades de consumo. Concretamente se está refiriendo a las sociedades europeas y a los Estados Unidos. Por eso hay una ruptura, pues no todas las sociedades lo van a hacer al mismo tiempo, pero los caminos sí son semejantes, las etapas. Una primera, y acá está la idea lineal, la idea ascendente, la idea evolutiva. Si bien el mundo tiene dos flechas en estos momentos, o es comunista o es capitalista, las dos flechas son la misma cara de la moneda, que es eh, el consumo y una sociedad industrial. Obviamente en el mundo capitalista se consume más. Después vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las etapas? Las etapas son la sociedad tradicional, este, son 5 etapas. La sociedad tradicional, que se caracteriza por una economía agraria, con economía de subsistencia, la tecnología es rudimentaria y la producción está limitada, obviamente por la falta de capital, hay ausencia de innovación tecnológica, y y la población mayoritariamente trabaja en el sector agrícola. A esa sociedad tradicional le va a seguir una etapa de transición, donde se empieza a experimentar a través que se observa en la inversión en infraestructura, en la tecnología. Se va a empezar a experimentar un crecimiento económico, se van a desarrollar los principales sectores industriales, la urbanización, va a haber migraciones de la población rural a las ciudades, ¿no? Estamos en una etapa que en este relato clásico eurocentro es la etapa previa al gran hecho de este relato, que es la revolución industrial, ¿no? Sigue siendo así, pero que también hay que no, hay otras miradas hoy al respecto. Ya vamos a hablar. Ahora lo dejamos acá.
Bien, a esta etapa de predespegue, de transición, va a venir la etapa de despegue o la etapa de transición, ¿no? Perdón, la etapa de take off, ¿no? La etapa de despegue. La economía acá experimenta un crecimiento acelerado, impulsado por la industrialización, por la inversión del capital, y va a haber grandes avances tecnológicos y de productividad. Es la etapa donde se desarrollan las industrias manufactureras y continúa también una acelerada urbanización. Una vez transcurrido esto, sigue la otra etapa que es la de madurez, donde el crecimiento se vuelve estable, se diversifica y se produce una mejora notable del nivel de vida de la población. Y ya estamos en el siglo XIX. Y por último, la etapa del consumo de masa, que es la última etapa, donde la economía alcanza el mayor nivel de desarrollo, de alto nivel de consumo y de bienestar material para la mayoría de la población. Este, esta etapa entonces es la etapa que coincide con lo que se llama la etapa de sociedad de consumo, ¿no? Bueno, acá no solamente hemos cristalizado la idea evolutiva de linealidad, la idea de progreso, ¿no? Sino también vemos funcionar y las dicotomías, ¿no? Que son clásicas en todas eh, hasta la reestructuración epistemológica se analiza por dicotomía, ¿no? Desarrollo, subdesarrollo, público-privado, pueblo élite, para recordar algunas de estas dicotomías que son fáciles para organizar el pensamiento, pero también, al igual que la fragmentación disciplinar, crea realidades que no existen, ¿no? Concretamente. Este, bien, veamos entonces dentro de su texto, Rostow nos va a proponer cómo él observa que van planteando cómo los países van atravesando estas etapas. Esto también es característico de de estos tiempos de hacer ciencias sociales, hasta que comienzan los estudios de área y todavía no tanto. El análisis es de casos nacionales, ¿no? O sea, la unidad de análisis es el Estado-nación, ¿no? En sus fronteras. Y esto también va a tener, va a traer em, miradas que van a deformar la realidad. Veamos entonces, fíjense, cuáles son para Rostow aquellas que lograron este quinto estadio, ¿no? La de consumo masivo. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Japón, que es el único país de Asia, y también Canadá, donde vamos a tener que están conviviendo dos etapas, la de la madurez y la del consumo, ¿no? Y la sociedad de consumo. Por otro lado, vamos a ver Rusia, que en este momento estamos en plena Guerra Fría, lo ubica como una sociedad madura, ¿no? Porque Rusia tiene desarrollada ya una gran base industrial. En este periodo, justamente, los rusos se muestran eh, adelante en la carrera espacial. Son los primeros en mandar un astronauta al espacio. Bien, Australia también está dentro de los países con sociedad de consumo, ubicado en el estadio de consumo masivo, de sociedad de consumo masivo. Fíjense el caso de Argentina. Argentina en los años 60, cuando Roto escribe en los 50,
estamos viendo que Argentina está en la etapa de despegue. Miren ustedes, esto también, esto es para pensar nosotros, para justamente estudiar más historia argentina. Y el caso de China y la India, también muy interesante, están ubicados en el mismo lugar de Argentina, de despegue igual que México, ¿no? Bien, este, o acuérdense que el despegue no quiere decir que están despegando, ¿no? El despegue es la tercera etapa, es la etapa de take-off, donde hay un crecimiento acelerado en industrialización y en inversión de capital. Recuerden esto, también hay avance en tecnología y en productividad dentro de las líneas propuestas por Rostov. Bien, entonces, esto es para mostrarles a ustedes este, eh, esto que decimos, como acá tenemos un ejemplo, un texto muy influyente en la historia económica, un texto muy influyente de economía, eh, que muestra claramente esta manera de hacer ciencia previa a la reestructuración epistemológica. Todavía el texto de Rostov es un texto importante para el campo de la economía. Bien, veamos ahora este listado, a ver si podemos hacer andar el vínculo. Bien, me parece que no. Vamos a ver si podemos hacer andar el vínculo entonces de Wikipedia. Y espero que ustedes lo puedan ver y no se queden con la imagen anterior. Déjenme que revise eso. Bien, estamos ya en el vínculo de Wikipedia. Esta es una página de ganadores del premio de economía conmemorativo de Alfred Nobel. Em, Quiero que revisemos esto para que ustedes vean cómo se muestra el cambio, eh, el cambio de interés tanto en temas y las formas de abordaje, y en este caso pensando a partir de estos premios Nobel. Para que recuerden, el premio Nobel tiene una historia interesante en el sentido que, bueno, se trata de los Nobel, eran dos hermanos, que se muere uno de ellos y el otro, que es Alfred, lee que se había muerto el gran asesino, ¿no? Algo así era, como se había muerto él lee un obituario donde se lo acusaba de ser el gran asesino por haber creado, haber inventado la dinamita. Esto va a generar un shock en él y ahí va a armar un fideicomiso que va a dejar parte de su patrimonio para que se otorguen estos premios, ¿no? El premio en economía se otorga más tarde, no lo lo va a otorgar el Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, que es este señor quien hablábamos. Entonces comienza mucho más tarde, el otro comienza con las otras disciplinas y con el patrimonio del Nobel se comienza a entregar a comienzos del siglo XX. Fíjense quiénes se entrega uno por año, a veces los premios están compartidos, pero yo solamente quiero, fíjense esto en el año 69 y 70, ¿no? Desarrollar y aplicar modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos, ¿no?
elevar el nivel de análisis de la ciencia económica, desarrollando una teoría para la economía estática y dinámica, ¿no? Y acá en los 70 ya tenemos la interpretación empírica del crecimiento económico, que es el premio a Kasnetz, ¿no? Y así podemos seguir los trabajos de la teoría del dinero, la asignación de los recursos, ¿no? Acá tenemos el 76 a Milton Friedman, por triunfos en el campo del análisis del consumo, la historia y teoría monetaria y por su demostración acerca de la complejidad de la estabilización política, ¿no? Este, eh, Al comercio internacional, a las decisiones en las organizaciones económicas. En el año 79 ya hay un premio en investigaciones al desarrollo económico referido a los problemas del desarrollo en los distintos países, ¿no? Después tenemos sobre modelos econométricos, mercados financieros, estructuras industriales, eh, contribuciones fundamentales al desarrollo de las cuentas nacionales, y así podemos seguir solo la teoría del crecimiento económico. eh, Podemos seguir hasta, yo acá me voy a quedar en estos dos premios, el de Coase, ¿no? Por su descubrimiento acerca del significado de los costos de transacción, los derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía, ¿no? Gary Becker por extender el dominio del análisis microeconómico hacia nuevos dominios del comportamiento y de las relaciones humanas, incluso más allá de los límites del mercado. Fíjense, ya tenemos palabras totalmente diferentes a las que teníamos antes, ¿no? Micro, análisis micro, comportamiento, relaciones. Eh, a Douglas North, ¿no? Y a Robert Fogel por renovar la investigación de la historia económica aplicando teorías y métodos para explicar los cambios tanto económicos como institucionales. Acá hay que recordar que cuando se hace referencia a institucionales, a la palabra institución, está refiriéndose al marco eh, normativo, ¿no? Estas son las instituciones, el marco normativo, ya sea formal, como puede ser una constitución, un marco legal, o informal, como puede ser la costumbre, ¿no? Todo esto empieza a entrar no casualmente en la década del 90. Hay nuevos desplazamientos, podríamos decir, en las preocupaciones de estos economistas, ¿no? Este, Vamos a ver, me voy a detener en otro, yo estoy obviamente en este caso con Amartya Sen, por sus contribuciones al análisis del bienestar económico, ¿no? Y después vamos a tener eh, la teoría de los mercados con la información asimétrica para el caso de Stiglitz, pero también vamos a tener otros temas como, por ejemplo, la cuestión de la pobreza, y acá vamos a estar con, estudios de desempleo, otros temas que tienen que ver este, con estos nuevos temas que están tomando forma, ¿no? Acá están por los sistemas de demanda, de consumo, la pobreza y el bienestar, ¿no? Va cambiando. Con esto que les quiero mostrar, obviamente acá tenemos a Esther Duflo, habría que, no o Duflo, por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. ¿M? Fíjense cómo ya estamos usando, desplazando de los temas hacia temas más
menos de realidades económicas abstractas, eh, sino a realidades económicas muy, pero muy humanas, ¿no? Esto es una de las características que estamos viendo. La economía es una ciencia social y obviamente estos cambios repercuten y la reestructuración epistemológica también va a repercutir en la economía. El año pasado ganó Claudia Goldín el premio por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados del mercado laboral de las mujeres. ¿Mm? Vamos a ver que de estos premiados, esto es importante también que ustedes sepan, 56 son de Estados Unidos. Hay dos personas que están fuera de Europa, que es el caso, son concretamente de la India, eh, y uno solo de Rusia. También, bueno, también uno de la Unión Soviética, que era eh, el espacio anterior a Rusia, parte del espacio. Bien, y de las universidades van a ver que 14 premios son de Harvard, después eh, del MIT, la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton, y después ya vamos a la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, Stanford, ¿m? Que también otra de Estados Unidos. Fíjense que de las universidades, aparentemente, no aparente, creo, estoy convencida, que los premios fueron de gente nacida en otros lugares, pero que este, transitaron sus estudios doctorales o postdoctorales en estas universidades, la mayoría universidades de Estados Unidos. Y ahí también se muestra el eurocentrismo de las ciencias, ¿no? Del conocimiento científico, y cuesta abrirse, aunque hay que decir que el premio se instituye en un espacio fuera del occidente europeo, ¿no? Un espacio periférico, que es en Suecia. Bien, 90 hombres recibieron el premio y solamente 3. Bien, esta mirada muy, pero muy interesada, y quizás ustedes y podrían encontrarse muchísimas modos de decirle, pero no es totalmente así, pero es un intento de mostrarles a ustedes cómo cambia la preocupación en el campo disciplinar, y que eso se ve, ¿no? Aunque reclamar de una economía más ligada al mundo de las relaciones humanas, ya lo encontramos en grandes economistas, eh, tanto en el propio Adam Smith como podríamos decir en Keynes. Pero bueno, dicho esto, eh, o- creo que es ilustrativo para ver este desplazamiento y poder eh, plantear cómo se va dando esta reestructuración epistemológica, y que va a ser observable también en la historia económica. Ahora voy a volver a la diapositiva ya para pensar la última parte de la clase. Este, es las características que tiene la historia económica hoy, ¿no? Entonces, digamos, hoy estamos ante el fin de las grandes metas narrativas de las ciencias sociales. Pueden seguir funcionando, sí, para pensar el mundo, pero evidentemente estamos ante un mundo demasiado complejo y donde ya no hay flechas de la historia, y como habíamos hablado en la clase pasada, los futuros se presentan múltiples y las más de las veces negros. Hay un abandono de la historia económica eurocéntrica en muchos casos, y
y se infunde la perspectiva global y la perspectiva de la larga duración, ¿no? Esto no quiere decir que se han dejado de hacer historias nacionales o historias regionales, pero la idea, hay una tendencia de la historia económica por esta larga duración, ¿no? Este, la historia económica va tomando más elementos, a diferencia del periodo de consolidación y de crisis, está en una historia económica más eh, volcada hacia la economía y menos a la historia, ¿no? La otra historia económica es más volcada, de la etapa de consolidación y crisis, es más volcada a la historia. Y hay nuevos temas, ¿no? Y acá lo vemos concretamente en Piketty. Ya vamos a ir hablando de otros temas que muchas veces se imbrican o se analizan de modo eh, particular, el tema de la desigualdad, el tema del género, el tema del cambio climático, la historia del capitalismo es revisitada, ¿no? Se habla de variedades de capitalismo y se introduce el Big Data, la gran cantidad de análisis de datos y ahora también la inteligencia artificial. Entonces, hoy se está haciendo historia económica con estos rasgos. También les quiero decir que la pandemia está afectando a la estructura de la historia económica. La próxima clase vamos a abordar eh, con mayor profundidad la relación de la historia económica con la economía en los diferentes centros académicos. Hay textos tanto para Argentina como es el caso no me voy a acordar de este historiador, bueno, se los diré en clase presencial, este, un historiador que estudia los ferrocarriles, un gran historiador argentino, historiador económico, una gran persona, no me voy a acordar. Le estoy cambiando el apellido en este momento, pero no. Y después tenemos el caso eh, de los textos que ustedes vieron que se dedican a analizar sobre todo el caso de Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa en estos centros académicos? ¿Qué pasa con la historia económica en estos centros y concretamente con la economía? Es interesante los planteos que hacen los diferentes autores. Bien, vamos a introducirnos entonces ya para pensar el periodo 1980, 2023, 2024, este periodo, para pensarlo, vamos a pensar la desigualdad y esta propuesta que nos hace Piketty. Piketty, ustedes se habrán dado cuenta si vieron la clase anterior, generalmente cuando uno recurre, Piketty no es historiador, Piketty es economista, pero él reclama, y en los diferentes textos ustedes lo ven, por una historia económica, ¿no? Y la historia económica que él reclama no es una historia económica econométrica, sino que tome la econometría como herramienta y también otras fuentes. Para él las fuentes importantes son, por ejemplo, las novelas, son los informes oficiales, también los discursos de los políticos, este, y eh, Piketty va a plantear entonces que la desigualdad no es solamente una desigualdad económica, ¿no? Fíjense que en este sentido complejiza, complejiza la desigualdad, ¿no? Y esto lo comienza a abordar ya en un texto famoso donde él se convierte célebre en un personaje célebre en el 2014,
que el texto se llamó El Capital en el siglo XXI. Este, entonces, vamos a ver que Piketty nos va a plantear allí que la desigualdad va a tener que ver con componentes este, claros que tienen que ver con la llamada estructura institucional que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, el régimen de propiedad, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que rigen esos regímenes de propiedad de las sociedades? Este, ¿Y esto por qué? Porque va a haber leyes y regulaciones que pueden favorecer, por ejemplo, la acumulación de capital en pocas manos, mientras que otras regulaciones pueden favorecer la igualdad y la movilidad social. Otro caso, el régimen político, ¿no? También acá hay instituciones, es decir, hay normas que también van a beneficiar o más a las élites, ¿no? Y en ese sentido van a ser menos propensas a políticas distribucionistas o menos abiertas a la participación popular o menos abierta a la rendición de cuentas. Este, Esto hace que Piketty plantee que hay una ideología, ¿no? Una ideología de la desigualdad, o también podemos decir una ideología de la igualdad, depende de dónde nos ubiquemos, pero este conjunto de ideas, valores, creencias y normas que justifican ya sea la igualdad o la desigualdad en la sociedad, la economía, la política, la cultura, ¿no? Y por eso es Piketty en este sentido, la desigualdad no es económica, la desigualdad es un, eh, es un resultado de la ideología, ¿no? Esto me parece a mí realmente central del planteo y a su vez nos muestra cómo en determinado, y esto lo que cuando leamos el texto de Piketty nos vamos a dar cuenta cómo esta ideología también puede cambiar y puede variar. Y esto es lo interesante si nosotros pensamos un mundo distinto. Y también esto nos sirve para pensar en qué ideologías estamos transitando hoy y si esas ideologías efectivamente llevan a a un a una sociedad de bienestar, de democracia y una sociedad que sea más justa eh, para, no solamente para nosotros los seres humanos, sino para todo el planeta. Bien, en este ejercicio yo acá les traigo eh, este, una imagen de la Salta actual, ¿no? Yo hice, a ver, no la tengo acá porque me olvidé de pegarla. Este, búsquenla ustedes porque hubo un momento allá en el siglo XIX, a fines del siglo XIX recuerden que es 1801 a 1900, por convención los siglos comienzan en 1 y terminan en 00. Si digo 19, se corresponde a los 1800. Y cuando digo fines, siempre estoy refiriendo a dos últimas décadas o tres últimas décadas. Si digo al medio, estoy entre los 50, 45, 50, 55. Y si digo comienzo, las tres primeras décadas. Bien, en este, en esta, en esta Salta del siglo XIX, la Plaza 9 de Julio estaba eh, rodeada, estaba empalizada, es decir, tenía una verja de madera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa verja de madera? Hay una foto de esa plaza del siglo XIX, se las voy a buscar ahora, permítanme.
imagen Salta, Plaza 9 de Julio. A ver si la encontramos acá. Voy a ir a imágenes. Voy a cambiar el lugar de histórica para que entienda. Tampoco entendió. Acá está. Esta es la Plaza 9 de Julio a fines del siglo XIX. Como ustedes ven, acá hay una empalizada. Había partes de la plaza que solamente podían, y es esta vereda, que solamente podía ser eh, usada por personas de la élite. Lo mismo hacia el interior de la plaza. Este, Tanto esta cuadra como el interior de la plaza le estaba vedado a los sectores populares, ¿no? Esto es una característica de Salta. Piensen que esta imagen es de 1875. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en plena época, ya estamos en democracia. La Argentina tiene una constitución de las más avanzadas en ese momento, porque los constitucionalistas argentinos establecen que no hay diferencia para ser ciudadano, en este caso los varones, de tener renta, como era en algunos países, es decir, que había que tener capital, o por ejemplo ser alfabeto, estar alfabetizado, tampoco, ¿no? Todos los varones mayores de 18 años podían ser ciudadanos según nuestra constitución, y después depende del cargo, elegir y ser elegidos, ¿no? En cargos políticos. Pero pese a eso, Salta muestra una gran diferenciación social, una diferenciación social extrema, ¿no? Entonces, yo a qué me dedico es justamente a estudiar los principios de la diferenciación social en esta etapa, ¿no? Y ahí ese concepto de principios diferenciadores lo tomo de un sociólogo muy, pero muy influyente en mi tiempo y creo que en la actualidad también, que se llamó Pierre Bourdieu. Entonces, ¿qué principios establezco yo, eh, que, que observo a partir de la fuente que tienen estos salteños para diferenciarse? Bueno, en primer lugar, para los salteños de esta época, y creo que hasta la actualidad, uno de los principios esenciales es el color de piel, ¿no? Este, hoy las poblaciones americanas, o las poblaciones mestizadas se hablan también del color marrón, ¿no? Bueno, ese marrón americano por estas sociedades eh, se, es, es visto, es visto, la piel blanca es vista en superioridad frente a ese marrón americano, ¿no? Inclusive vamos a ver que este, esto se lo puede ver, se lo puede ver en los cuentos, se lo puede ver en los relatos de época, se puede observar esta diferenciación. Después, otro elemento importante para los salteños de la época
es el apellido. Ellos construyen en esta época, inventan lo que yo le llamo la ideología de la familia tradicional, ¿no? Entonces ponen determinados apellidos, lo asocian con determinado héroe de la independencia o con determinada familia benemérita, aunque no tanto, sobre todo héroes de la independencia, este, para posicionarse en la jerarquía de la sociedad, ¿no? Y lo organizan de este modo. Em, y después van a ir también apellidos agregándose que van a tener que estar referidos, un apellido con mucha gente marrón en la familia seguramente no entraría dentro de dentro del círculo de la élite de este momento. Y otra cosa que inventan en esta época es la ganadería, ¿no? Toda esta aristocracia, que se concibe a sí misma como aristocracia, se creen los mejores en una sociedad que es democrática, o sea que eso no puede existir. Este, todo este grupo, cuando intenta explicar los orígenes de su dinero, eh, lo asocian siempre con la ganadería, aunque sabemos que muchas de estas fortunas se hicieron con el préstamo, en esta época no existía el banco de Salta, faltaba todavía tiempo para que se forme, y muchas de estas familias se dedicaban a prestar dinero, u otros también, o algunos se dedicaban a la ganadería, obviamente, y otros también se dedicaban a actividades comerciales que no eran tan bien vistas en este modo, de este modo. Entonces, se construye entonces se van construyendo principios diferenciadores que organizan a la sociedad y ponen a uno en un lugar y a otro en otro lugar, ¿no? Y así se construye una ideología de la desigualdad. A esto uno le puede agregar los datos económicos. Los datos económicos van a respaldar esta ideología de la desigualdad construida, donde la democracia se ve totalmente amenazada. Y creo que hay cosas de esa Salta, de esa época, que todavía permanecen con fuerza y siguen contribuyendo. Y hay otros procesos de reforzamiento de esta ideología encubiertos. Pero eso lo podemos hablar después. Yo a lo que voy es esto que volvamos ahora a nuestra clase, ¿no? Y es esta idea de, em, fíjense, tomé este mapa. Este, Acá tienen unos barrios privados, el barrio La Lucinda, el barrio Valle Escondido, yo por ahí lo llamo el Valle de los Escondidos y por ahí me queda el barrio de los Escondidos. Ambos son privados, una característica eh, de la fragmentación y segmentación urbana de estos últimos tiempos y también lamentable en la época de la democracia. Y esta es la zona de solidaridad. Fíjense acá, veamos este, eh, cómo se organiza el espacio y los accesos que tienen unos y la organización del espacio y los accesos que tienen otros. Entonces, fíjense cómo en este caso, en estos dos mapas que estamos viendo acá, se expresa la desigualdad económica, se expresa la desigualdad en todo lo que podríamos decir que puede entrar dentro de esa categoría de bienestar que ya nos había anticipado Amartya Sen, que es quien desarrolla el concepto de desarrollo humano. Recuerden ustedes que esto me olvidé de plantearles que hasta que en economía se sigue midiendo y se sigue hablando siempre de PBI. Todo lo que ustedes escuchen, como sobre todo en discursos oficiales, es tan relativo al PBI. Hace
de los años 90 se empieza fines de los años 90 se empieza a hablar en el término de índice de desarrollo humano. Este es eh, eh, el gran aporte que se hace en este último tiempo y este índice no solamente toma el PBI, sino que también va a tomar cuestiones como educación, longevidad, salud, generando un índice mucho, pero mucho más complejo que ustedes van a tener que trabajar durante las clases que siguen. Esperemos que ya esté el informe también en español. Si no está en español, lo tendremos que traducir. Con esto terminamos la clase de hoy. Le agradezco la escucha. Recuerden que yo sí tengo una característica de saltinidad. Hablo lento. Ustedes pongan en dos la, este, la grabación.